Vamos a saludar al martillero Diego del Valle, titular Del Valle Estudio Inmobiliario, ubicado en Santa Fe 3161, con teléfonos 496-3131 y 496-3434. Diego del Valle, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Bien? Buen día, Matías, buenas tardes para vos, tu equipo y todos los oyentes. Gracias, Diego. Y lo que nos convoca en el día de hoy tiene que ver con analizar qué es lo que ha sucedido en este primer semestre del año, ya podemos decir, hoy estamos a 29 de junio, y un tema clave son las operaciones de compra-venta, justamente en esta parte del 2011, pero sería interesante, por ejemplo, comparar qué ha pasado en aquellos periodos 2006-2007, que sabíamos que venía de una muy buena evolución, luego 2008-2009 y 2010-2011. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cuál ha sido el resultado de estos periodos? Tal cual lo marcás vos, yo creo que hay acá algo muy clásico que se da en un crecimiento del sector inmobiliario muy fuerte a partir del año 2003. Creo que tomando el pico de ese año 2008 que recientemente escuchaba en tu informe respecto al consumo y a veces a llegar a un techo en determinadas consumos de la gente, o también el tema de las propiedades. 2009 fue, como siempre digo, el peor año de la década en cuanto a operaciones inmobiliarias y fue un semáforo en rojo para toda nuestra actividad. 2010 se recupera, pero todavía lejos de ese 2008 que había sido el mejor año, y hoy estamos a mitad de este 2011 con un panorama muy claro donde vemos que tenemos un primer semestre, yo te diría, similar a lo que es el año 2010, por ahí los números fríos de lo que son estadísticas en cuanto a las escrituras que realmente se realizan, que es el único, por ahí, banco de estadística que contamos aquí en la ciudad de Mar del Plata, por ahí marcan un crecimiento de algunos puntos, pero creo que lo más importante es decir que estamos en un año muy similar, donde creo que de a poco en el sector inmobiliario hay una realidad, que es que los precios cada vez se alejan más de la capacidad del bolsillo de la gente. Entonces, me parece que ahí es donde nosotros estamos viendo que vamos a tener un año donde todavía nos queda lo peor, diría yo, que es el tema eleccionario que vamos a tener allá por octubre, ¿no? Diego, yo anteriormente justamente hablaba de esto que tiene que ver con los niveles de consumo, y uno se pregunta, hay mucho crédito para la financiación de tarjetas de crédito, para lo que es el consumo directo, pero ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, con los créditos hipotecarios? ¿Se están realizando operaciones con esta herramienta? ¿Los bancos están acompañando este proceso de expansión en el sector inmobiliario? Vos ahí tenés marcados dos sectores, Matías. Por un lado tenés el sector privado que está ajeno, es decir, la parte de la banca privada está ajena a esta posibilidad. De a poco lo que ha aparecido, sobre todo en estos últimos 60, 90 días, nosotros notamos que ha habido en las inmobiliarias una gran consulta y una gran cantidad de operatorias que quedan siempre ad referéndum de la aprobación de un crédito, donde aparecen los bancos estatales, ¿sí? Es decir, Banco Nación, Banco Provincia, pero te voy a repetir, es algo que se está viendo ahora en los últimos 60, 90 días. La respuesta de esto sí la vamos a tener por ahí dentro de un plazo de 60 días, viendo si esto que está empezando a pasar en estos últimos 3 o 4 meses realmente tuvo un resultado efectivo o no. Porque recordemos que siempre el problema de los bancos es el mismo, el problema es calificar, es decir, la gente se encuentra a veces que el problema es la calificación en cuanto a la capacidad de ahorro por un lado del que toma el crédito y por otro lado en que la propiedad también califiquen los requisitos que te pide el banco. Bueno, ahí a veces también hay un cuello de botella que es difícil de resolver, ¿no? Estamos hablando con el martillero Diego del Valle, y en el mercado de alquiler de 24 meses, ¿cómo se desempeñó la plaza en esta primera mitad del año? ¿Oferta y demanda estuvieron acorde, digamos, a las expectativas de uno y otro sector? La demanda en Mar del Plata siempre en alquiler de 24 meses es importantísima. Esto tiene que ver con que Mar del Plata sigue siendo una ciudad que de por sí año a año también toma mucha gente que la toma como la ciudad a vivir. Por lo tanto el mercado tiene una oferta muy sostenida y que frente a la demanda está interactuando muy bien. Creo que en esto nos ha beneficiado mucho toda esta gran cantidad de propiedades nuevas y a estrenar que se están volcando al mercado de alquiler de 24 meses, sobre todo los últimos edificios de los últimos 2, 3, 4 años, vos ves que hay un porcentaje muy alto, te diría casi un 60 o 70% de esas propiedades que va al mercado de alquileres. Por lo tanto, salvo
ciertas excepciones que siempre las tenés en el sector, donde por ahí hay determinada mercadería que es faltante en Mar del Plata, pero en general el movimiento de alquiler de 24 meses está siendo sostenido y es importante. Justamente eso te iba a preguntar, porque también es interesante saber dos cosas. Primero, quiénes son los que buscan y quiénes son los que terminan encontrando justamente ese tipo de mercaderías en el mercado, pero además en cuanto a nivel de precios, por ejemplo, ¿cómo se han comportado los alquileres en los últimos, si querés, 5 años? Mira, en esto ha tenido también, creo que lo bueno que tiene a veces un contrato de locación, que tiene un principio que rige, que es el de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿no? Sí. Y yo creo que hay mucha coherencia entre los inquilinos y los propietarios. Es decir, notamos que en este sector se llegan a acuerdos donde el propietario ha valorado mucho estos últimos años también el buen cumplimiento de un inquilino, el cuidado en la propiedad de un inquilino y demás. Los ajustes que se han dado en los últimos, estos años que vos bien me marcás, está entre un 15 y un 25%, si querés, desde un límite a un máximo, que siempre, como digo, hay que entender cuando uno habla de números, yo soy de tener cuidado cuando uno habla de números. ¿Por qué? Porque hay tanta propiedad diferente, es diferente un local, es diferente un depósito, es diferente un departamento de categoría, es diferente una propiedad en una zona que por ahí cuesta más alquilar. Por lo tanto, está bueno que a la gente le demos buena información y que digamos que anualmente entre un 15 y un 25% ha habido una convalidación, tanto del propietario como el inquilino, para ponerse de acuerdo en los precios. Diego, ¿cómo ves que va a resultar en los próximos 6 meses, previo a lo que tiene que ver justamente con el contexto electoral, el mercado inmobiliario? Algo nos anticipabas, pero puntualmente, ¿cómo lo estás analizando? Creo que hay que tener claro que vamos a estar con un año muy parecido a lo que pasamos en el 2010. La definición, por supuesto que una definición siempre desde una elección presidencial puede traer consecuencias, y hasta que no tengamos la lectura de esa definición, analizar algo es un poco ir a la adivinanza. Sí creo que nuestro mercado inmobiliario viene de un proceso que hay que sí analizarlo, de 4 años, donde nos tenemos que preocupar y sobre todo en dar cada día mejor servicio y más servicio. ¿Por qué? Porque la cantidad de operaciones se viene achicando, y esto tiene que ver con que el mercado se ha movido muy bien desde el 2003 en adelante en una capacidad de ahorro y en una conducta que fue generalizada, en que la gente empezó a ahorrar en ladrillo. Entonces, ojo que esa capacidad de ahorro se ha ido agotando, se ha ido limitando. Claro. Ojo que los valores de las propiedades comienzan a tener un límite, un techo, que te vuelvo a repetir, que ese techo está en la capacidad de bolsillo que tiene la gente. Sin duda que lo más importante que nos puede llegar a pasar es que realmente tanto el sector privado, y ojo, cuando hablo del sector privado no me refiero solamente a la banca, te diría que hasta la evito a la banca, sino el sector privado, en cuanto a las empresas constructoras, en cuanto a aquellos inversionistas que toman este desafío de llevar adelante, me parece que va a estar el replanteo en buscar esta financiación privada en un mercado donde yo noto que hay inquilinos muy buenos, muy pagadores, y que tienen una capacidad de ahorro, en adecuar planes para que esta gente pueda llegar a la vivienda. Nos quedan muchos temas para seguir abordando, Diego, pero finalmente hay uno que me interesa, y por ahí me lo vas a responder seguramente con un sí o con un no. Uh-huh. La gente, en estos periodos previos a las elecciones, ¿se retira del mercado o anticipa la compra? ¿En la compra? Sí. Mira, en la compra tenés de los dos. Tenés en general, a ver, cuando vos tenés un proyecto, yo recién te escuchaba el primer informe tuyo, cuando vos ves que la gente está consumiendo porque la gente no le interesa quedarse con los pesos en el bolsillo, bueno, lo mismo sucede con el tema de la propiedad. Es decir, aquel que está hoy en la posibilidad de comprar una propiedad, aprovecha hoy y lo hace. Es decir, el que está queriendo comprar, compra, y no le interesa tanto el resultado de la elección. Claro. Bien, perfecto. Diego, te agradecemos como siempre por este contacto, y aquellos que estén interesados, ¿por dónde se pueden dirigir? Siempre estamos ahí cerquita de la radio, frente a la radio, a Brisas, ahí en la calle Santa Fe 3161, Santa Fe entre Avellaneda y San Lorenzo, y por supuesto, bueno, los teléfonos que dijiste, 496-3131, 496-3434, invitamos también al sitio que está toda la información, estudiodelvalle.com. Como siempre, muy amable, hasta la próxima. Gracias a vos, Matías, a todo tu equipo y a todos los oyentes de la radio. El martillero Diego del Valle, en comunicación telefónica con Economía en 30 minutos.